C5N, aquí ocurrieron los incidentes. Estamos viendo las imágenes de lo que es la comuna número 4, el CGP, en Pompeya, que abarca este barrio además de otros, y por eso la reunión del Consejo Consultivo en este lugar, que tendía, digamos, en el marco de una discusión, intercambio de ideas, a ver el destino de los terrenos de La Boca, pero hay dos jóvenes heridos, Matías y Fernando Abal Medina, el hermano del senador ex jefe de gabinete de la Nación. Luis Rusconi está transmitiendo en directo desde el lugar. Luis. ¿Qué tal, María Belén? Perito Moreno y Centenera en el barrio de Pompeya. Esta es la sede de la comuna número 4, donde cerca de las 7:30 de la tarde se registraron estos incidentes que finalizaron con dos personas gravemente heridas. En estos momentos en el interior se está realizando un peritaje por parte de la Gendarmería Nacional y ustedes van a poder ver las imágenes. Hay varios efectivos que ya están ubicados en el interior. Se alcanzan a ver el desorden que quedó en este lugar después de esta reunión en la que había más de 300 personas y en la que irrumpió una partota de cerca de 10 personas que empezaron a agredir a algunos de los vecinos que se encontraban en el interior. Lo que se estaba discutiendo adentro de la reunión era el destino que iban a tener algunos predios linderos a la cancha de Boca y lo que es la ampliación o la futura ampliación de la Bombonera. Bueno, en ese contexto, estas 10 personas ingresaron a este local y agredieron a un grupo de vecinos. Uno de ellos, que se llama Matías, que pertenece a la agrupación Boca es Pueblo, recibió un puntazo en el cuello y se encuentra fuera de peligro, según nos contaron algunos miembros de la agrupación que se encuentran en el lugar, pero estuvo muy cerca de recibir un corte en una de sus arterias y de perder la vida. El otro herido es Fernando Abal Medina, hermano del senador Juan Manuel Abal Medina, quien fue golpeado en la cabeza aparentemente, según el relato de testigos, por un culetazo en la cabeza. Cayó al piso y luego fue agredido a patadas en el piso. Por supuesto que la reunión terminó en ese momento, luego llegó la policía, los dos heridos fueron trasladados al Hospital Pena y en estos momentos se encontrarían fuera de peligro, María Belén. Si te parece, me voy a acercar y voy a conversar con Carlos, sí, cómo no, que es uno de los vecinos que se encontraba en el lugar. Bueno, contanos cómo fue la situación, cómo fue el momento en el que estas 10 personas ingresaron y empezaron a agredirlos. Mirá, las 10 personas ya se encontraban ahí. Es un lugar donde te piden documento, nombre completo para ingresar, con lo cual fácilmente se puede dar con esta patota del PRO. En el instante que se empieza a tratar el tema de los terrenos, es decir, el rechazo que había existido anteriormente a la cesión de terrenos para que Boca haga el estadio shopping, que es rechazado por los vecinos, en ese momento, antes de que esto de que se produzca, digamos, los demanes, en ese momento estuvo la acción criminal de parte de la patota cortando en el cuello a un compañero de Boca es Pueblo. Luego se produjeron los forcejeos, porque aparte de esta patota no dejaba de hostigarlos. O sea, incluso nos amenazaba que esto va a seguir en el barrio, que no dejaron ingresar a la ambulancia cuando vino a atender al compañero. Lamentablemente hay que hablar de una zona liberada, porque... ¿Ustedes saben quiénes son estas personas que entraron y que agredieron? ¿Y cómo fue ese momento? Digo, ¿qué decían ellos? ¿Con qué pretexto entraron a la reunión y empezaron a atacar, a golpear? Bueno, uno sacó un arma cortante y terminó hiriendo a uno de tus compañeros en el cuello. Mira, la función que tenían claramente era lo que se dice pudrirla. Imposibilitar que se den los debates, imposibilitar que haya información sobre el tema y bueno, y lamentablemente terminaron lográndolo de la manera más terrible, que es apuñalando a un compañero. Ya se encontraba la patota adentro, se encontraba la patota a cada orador que había, que planteaba algo en contra del PRO, ellos lo hostigaban, lo insultaban, lo distraían y bueno, terminó en ese momento, digamos. María Belén, Carlos te está escuchando. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andas? Buenas noches. Más allá, digamos, de la identidad de cada uno de ellos, que es fácilmente obtenible, ¿no es cierto?, a los propósitos de la investigación, porque vos decís que cada uno tenía que identificarse antes de ingresar, y Natalia, con quien hablamos anteriormente, nos decía que entre todos se conocían, aquellos que participaban del Consejo, ¿no es cierto? Más allá de eso, hay cámaras, por supuesto, que tienen registrados esos momentos por los cuales, digamos, claro, empiezan los golpes. ¿Cuál es el momento exacto en que empieza y cómo la pelea? Mira, te comento, acá ya comenzó el operativo de impunidad, sí, porque esto no fue ningún tipo de pelea. Acá no hubo una pelea entre hinchas de Boca. Acá hubo una acción criminal de parte de una patota del PRO contra uno de los vecinos de la Boca que se opone a la cesión de tierras. Es un tema política, Carlos, porque son del PRO y lo... Claramente, sí, claramente. Es político, sí. El tema. Porque nosotros somos una organización política que se organiza, entre otras cosas,
para evitar este tipo de negociados en el barrio. O sea, el barrio de La Boca es un barrio que está totalmente necesitado de un plan de viviendas para los vecinos y obviamente este era el primer espacio donde se iba a debatir el destino de las tierras públicas. Sí. Entonces iba a ser un espacio importante para los vecinos, por eso también la convocatoria. Había más de 300 personas, un edificio público, ni un solo policía. Es una zona liberada. O sea, para ingresar tenías ustedes que habían presentar tu convocado, documento. Carlos, a esa reunión, ¿de qué manera? Porque vos decís que tampoco había ningún tipo de seguridad, ¿no es cierto?, durante la reunión del Consejo Consultivo. No había ningún tipo de seguridad, hay cámaras Sí. que están aquí en el recinto, hay 7, 8 cámaras de seguridad. Estamos exigiendo que otorguen las pruebas porque es muy fácil divisar a la patota. O sea, si para ingresar cualquier ciudadano tiene que presentar el documento, inscribirse en una planilla del gobierno, no estamos hablando de algo que pasó casualmente ni de una pelea de hinchas, sino es una acción para amedrentar a los sectores que se organizan contra este tipo de negociados. Carlos, ¿están inscriptos en una planilla? Sí, están inscriptos. O sea, vos ingresabas, Sí. había una mesita con 2 compañeros, con 2 pibes del PRO ahí Sí. que estaban anotando nombre por nombre, Ujú. documento mediante para ingresar al Consejo Consultivo. Porque si es un Consejo Consultivo, también va a haber voz, voto, o sea, para poder intervenir. Inclusive había muchísimas organizaciones políticas. De ninguna manera se puede presentar como una pelea interbarrial cuando se trata de un Consejo Consultivo que va a definir el destino político en parte de todas las acciones que hace el PRO en el barrio de La Boca. Sí, y esas decisiones, digamos, a las cuales iban a arribar luego de intercambiar ideas, Sí. o por lo menos a estos propósitos se habían reunido, ¿no? ¿Iban a ser concluyentes Sí. para saber qué iba a pasar con los No, terrenos? No iba a ser concluyente. Por eso para nosotros es mucho más política la cuestión. Claro, Era el entiendo. primer escenario en que se podía debatir la cesión de tierras. El primero, porque esto ya viene desde diciembre. Sí. Es el primer escenario en que se venía discutiendo y nosotros veníamos con la siguiente moción. Sí. Primero, que se reconozca el espacio autoconvocado anteriormente en el barrio de La Boca, que ya rechazó la cesión de tierras. Y segundo, explicarle a los vecinos que no eran de La Boca por qué se estaba rechazando y por qué era necesario el voto en contra de la cesión de las tierras. Sí, ¿cuántas personas había reunidas en el Consejo Consultivo, Carlos? Y más de 300 había seguro. Más de 300. Estaba Y estos completo. que iniciaron la Estaba acción completo. eran solamente 10. Sí, era una patota que respondía ahí un puntero del barrio de La Boca, que lo rodeaba y que continuamente hostigaba a los oradores, insultaban, hasta que intempestivamente uno sacó un objeto cortante y apuñaló a un compañero de Bocas Pueblo en la garganta. Claro, a lo que me refiero es básicamente. que de 300 solamente 10 son los que comenzaron con el hostigamiento, ¿no es cierto? Y se encontraba también, por lo Claro. menos uno de ellos con un arma blanca, que es la que sacó para darle un puntazo al joven llamado Matías. Y después el resto eran la enorme mayoría, digamos. Pero ¿cómo reaccionaron ante lo que comenzaron como sillazos, ¿no? Y después extrajo el arma blanca, tengo entendido, y le pegó el puntazo en el cuello a Matías. No, fue al revés. Primero estuvo la apuñalada. Primero lo hubo apuñalaron sillazo. y después los sillazos. Sí, fue la primera acción de esta patota fue, después de los insultos, Sí. la apuñalada. Inclusive en un momento cada uno tenía sillas, de las sillas, las patas de las sillas de fierro empezaban a golpear a los compañeros. Por eso después se pusieron los desmanes. La reacción del público fue repudiar, no entendían nada porque en parte no comprendían por qué había un compañero ahí herido, pero este ataque salvaje tiene una clara intencionalidad política, creemos, que es amedrentar a los grupos que se organizan contra este tipo de negociados. Sí. Eso no nos cabe ninguna Ahora duda. bien, en el marco de un consejo consultivo, digamos, ahí ingresa con un arma blanca, ¿no? Claro, que obviamente claro. tiene una intencionalidad de por sí, ¿no es cierto?, para aportarla, ¿no? Y no hay ninguna revisación, digamos, previa, porque se supone que en el marco de un consejo No. consultivo nadie va a ingresar para, digamos, agredir de esta manera. Supongo, Claro. ¿no? Que no Sí, estaba en la mirá, mente de te ustedes. Sí. Te cuento más todavía este operativo de impunidad, esta zona liberada que nosotros marcamos. Llegó primero la ambulancia que la policía. No dejaba pasar la patota a la ambulancia. Cuando nos estábamos yendo con nuestro compañero herido al hospital nos seguían amenazando, hostigando, nos decían esto sigue en el barrio de La Boca, los vamos a matar a todos. Por eso nosotros sabemos perfectamente que tuvo una finalidad política. Se quiere presentar como una pelea entre hinchas, como para hacerse los boludos, pero acá
hay una clara intencionalidad política que es la que yo te comentaba. Sí, vos sabés que estamos viendo, Carlos, de terrenos públicos sí, como si nada. Imágenes también del momento de la golpiza, ¿no es cierto?, los sillazos. Después se podrá establecer, digamos, el momento en que con el arma blanca le pega un puntazo entonces a Matías y es cuando aparece desangrado. Y allí aparece en escena entonces Fernando Abal Medina, ¿no?, el hermano del senador Juan Manuel Abal Medina, porque vemos incluso el piso con sangre, todavía con restos, por supuesto, porque se está preservando, supongo yo, el lugar para poder realizar las pericias correspondientes. Claro. ¿Cómo entra en escena Fernando Abal Medina en relación con el puntazo a Matías? Te comento cómo entra en escena desde una actitud solidaria, porque fue a fijarse si había llegado la ambulancia, porque te repito, la patota nos estaba hostigando y este compañero, pariente de Abal Medina, fue a fijarse si había llegado la ambulancia. Cuando pone un pie en la calle, la patota estaba en la calle y lo empiezan a golpear, lo empiezan a agredir. O sea que imagínate la impunidad que tenían estos tipos. Sí, por ahora eso ahí entra en escena también, la segunda agresión en la noche. Claro, es que Fernando es atacado con un fierrazo, como vos me decís que sacaban también las patas de la silla. Te pregunto si quizás una de las patas de la silla fue utilizada como elemento contundente para dar contra la boca de Fernando o utilizaron algún otro que habrían ingresado. ¿Podés determinar eso? Mira, por lo que él nos dijo fue un culatazo. ¿Un culatazo? Pero sí, sabemos que después se lo pateó en el piso, o sea, se lo golpeó mucho. O sea, lo agarró una patota y lo golpeó. Pero esto fue fuera del recinto, ¿se entiende? O sea, después de que pasó todo este desmán producto de la puñalada de esta patota, salió afuera a ver si llegaba la ambulancia y se produjo esta segunda agresión de la patota, con la patota fuera del edificio. Y Fernando cae desmayado y lo siguen golpeando en el piso, ¿es así? Y lo siguen golpeando en el piso, sí. No, pero realmente yo estoy lleno de impotencia porque la impunidad con la que actuaron fue terrible. Y en ningún momento, todo lo contrario, las autoridades del PRO, los que estaban coordinando este debate que se supone, se pusieron del lado de la patota. Por eso yo te digo, acá no podemos. Los que estaban coordinando, entonces son más de 10, porque por un lado son 10 los que iniciaron las agresiones. Sí. ¿Con cuántos más se juntaron? Son 10 el grupo que vino a pudrirla. ¿Y cuántos más, digamos, que se sumaron después? Y mirá, ahí había fácil 20 personas. O sea, 30 en total eran los que, digamos, armaron esto. ¿O vos decís que armaron esto? Sí, pero con un primer grupo que vino a provocar. Por eso de los nosotros 10. Hablamos que... Sí, había un grupo que vino a provocar, a pudrirla, a evitar que se diera este debate, a evitar que los vecinos se pronunciaran en contra de la cesión de tierras para el Estadio Shopping. Y en ese sentido fue que se realizó esta acción criminal, que no estamos hablando de un muerto de casualidad. Sí, y te pregunto también dónde estaban ubicados ellos, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos viendo el momento de la agresión, para saber si estaban, digamos, de manera compacta, en los 10 juntos. Estaban de manera compacta rodeando a este puntero del PRO, detrás de todo. Nosotros también estábamos detrás de todo porque, te repito, el lugar estaba completamente lleno y se empezaba a hablar uno de los oradores sobre el tema de la cesión de tierras. No pasaron ni 30 segundos que ya nos empezaron directamente a pegar y vino esta puñalada al cuello de un compañero. Carlos, a los 30 segundos de empezar la reunión del Consejo. Sí. A los 30 segundos de empezar la intervención sobre la cesión de terrenos. Hasta el momento el Consejo se venía desarrollando. ¿Cuánto tiempo? Una hora y cuarto, con algunas discusiones que ya nos parecían bastante subidas de tono, por así decirlo, porque este grupo también hostigaba a todos los que iban hablando. Por ejemplo, cuando se decidió la coordinación del Consejo Consultivo, ya hubo una maniobra del PRO para coparlo. Y luego estuvo esta agresión. Por eso no nos parece un hecho aislado. Y teniendo en cuenta que es un edificio público en el que se ingresa con documento. Bueno, son fácilmente identificables entonces, y por supuesto, ya se sabía quiénes eran los que estaban ahí, y además la identificación que se puede lograr a través de los videos. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Luis Rusconi, vamos a seguir transmitiendo con vos. Desde allí, Paulo Cablan amplía la información. ¿Qué tal, Paulo? Buenas noches. ¿Qué tal? Pablo. Buenas noches, un gusto saludarlos. Algunos datos, lo que ya se está escribiendo en el expediente. Los heridos: Fernando Abal Medina, 45 años, trasladado primero al Hospital Pena, derivado al Hospital Alemán por una cuestión de la cobertura médica. La lesión o lesiones que están informando al fiscal de Pompeya, está trabajando Gendarmería Nacional con colaboración de la policía.
hematoma frontal por politraumatismo de cráneo y herida cortante, además de hematomas. El otro herido, Matías Cínica, herida punzocortante en el cuello, internado en el Hospital Pena. Esto es lo que le informan a la justicia. Pelea entre facciones, hablan de dos grupos, esto es lo que están informando, dos grupos vinculados a distintas peñas o facciones del Club Atlético Boca Juniors. Los agresores vinculados a una facción de la Barra Brava, no así los otros que serían de una peña. En las actuaciones en principio no consta ningún partido político, pues bueno, eso obviamente después lo agregarán, lo comentarán o será cuestión de interpretación. Esto es lo que figura hasta el momento en el expediente. Los heridos, repito, Fernando Abal Medina, 45 años, no sé, creo que es hermano o algo así. Es hermano del senador Juan Manuel Abal Medina. El senador no está identificado como con la familiaridad, al menos en esta primera actuación. Pero sí, lesionado, internado en Hospital Pena y trasladado al Hospital Alemán sin riesgo de vida. Hacemos esta aclaración. Lo mismo que Matías Cínica, que tiene una herida cínica, el apellido S-C-I-N-I-C-A, así están en el expediente, Cínica. Sí. Con herida punzocortante, integrante de una facción interna de Boca Juniors, una agrupación interna de Boca Juniors. En el lugar no había policías al momento de originar la reunión. La información policial que tenemos es que habitualmente las reuniones de índole vecinal, salvo un pedido expreso de vigilancia, no cuenta con seguridad policial, al menos en lo habitual. Todavía no hay identificados en la causa, aunque sí entre los damnificados hay quienes conocen a algunos de esos agresores vinculados con una de las facciones de la Barra Brava, la 12, de Boca Juniors. No hay líder de la Barra Brava, ni gente de ni segunda ni terceras líneas, sí vinculados a una de las facciones de la Barra Brava de Boca. Esto es lo que hay hasta ahora en el expediente, después se va a ir seguramente ampliando con el correr de los minutos. Te dejamos seguir buscando información y reiteramos las imágenes. Vos conociste esta información a través de C5N. Este es el momento que estaba reunido el Consejo Consultivo de la Comuna número 4, ¿no es cierto?, del CGP, que abarca, entre otros barrios, aquel que comprende La Boca. Y entonces el tratamiento que se daba en el marco de una discusión de ideas, bastante fuertes, por cierto, por lo que nos relatan los testigos y los presentes allí, que por otra parte necesitaban identificarse porque tenían que tener una autorización para poder ingresar a este lugar que, por otra parte, es un edificio gubernamental. Por lo tanto, hay un registro, se llena una planilla entonces con nombre y apellido, documento de identidad de cada uno de los que asiste a esta reunión del Consejo Consultivo, que en este caso eran 300. Fue en este marco entonces discusión de ideas por la cesión de terrenos que tienen que ver con la Casa Amarilla, ¿no es cierto?, con La Boca. Ustedes saben que esta discusión ya viene planteándose desde el año pasado, pero por eso decidieron reunirse vecinos que se oponen a que haya, digamos, una cesión de terrenos que comprenda por otra parte un shopping y otros que están a favor, digamos, de lo que significa esa cesión de terrenos, incluido, por supuesto, este objetivo mencionado recientemente. En este marco entonces de la discusión, en un momento que se pone álgido y pasada ya la hora del intercambio de ideas, uno de los 10 integrantes de una supuesta patota que pertenecería al PRO, pero que, digamos, en el expediente, como señala Pablo Cabla, no tiene una identificación partidaria, pero sí la pueden dar desde ya aquellos que se encontraban presentes, porque se conocen absolutamente entre todos, sacó un arma blanca y le propinó una herida cortopunzante a Matías. Bien, algunos datos más. La discusión es por la sesión, lo que vos bien contabas de los terrenos, que son los terrenos que pertenecen a la ciudad de Buenos Aires, que están detrás, no sé si lo pueden buscar los chicos en el mapa, que están detrás del predio conocido como Casa Amarilla. Claro. ¿Sí? Ahí ya hay un terreno que ya ha sido cedido a Boca, en donde está lo que es el alojamiento de los chicos de las divisiones inferiores del fútbol de Boca Juniors. Hay un terreno que está al lado, que hay unas canchas de fútbol, son unos viejos terrenos públicos, terrenos fiscales, que ahora van a ser cedidos a Boca. Creo que hay
ya un acuerdo para la cesión a Boca y ahí se haría el nuevo estadio, es lo que se proyecta para más adelante. Bueno, de hecho, de eso se trata esa discusión. Claro, de hecho, por eso se mete la política en todo esto, justamente porque los terrenos totalmente son del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, es de frente que cambiemos, digamos, en cuanto al poder que detenta en estos momentos este gobierno. Y por otra parte, por el mismo Angelici como presidente de Boca. ¿Por qué? Porque yo recuerdo hace poco tiempo atrás el superclásico entre Boca River, en el cual también se decía que había actuado como una suerte de presión el hecho de que las canchas no se encontraban en condiciones. Y se especuló con que eso también sería parte, digamos, en el marco de una asamblea, de la discusión y llegar a buen puerto respecto de la cesión de estos terrenos, que lo que pretende es la ampliación también de Casa Amarilla y la ampliación, por supuesto, de lo que significa Boca, ¿no es cierto?, como club. Esta es una vieja pelea que ya data del año pasado, pero que también hace poco tiempo este tema surgió como discusión. Se mostró digamos, cómo estaba la cancha, y se dijo, ¿cómo? En el marco de este superclásico la cancha va a estar en estas condiciones, ahora que necesitamos reunirnos en la asamblea para definir esta situación. Bueno, y aparece entonces, también en lo que es una discusión, por supuesto, de tono absolutamente político, la reunión del Consejo Consultivo con vecinos y, por supuesto, con organizaciones que seguramente responden a partidos políticos, algunos que responden al propio gobierno de la ciudad y otros, como bien decías, a otras organizaciones, pero sí que se vinculan con partidos políticos. Sí, Paulo, me quedó una cosa que vos mencionaste. Vos dijiste que eran barra bravas aquellos. Sí, porque, a ver, hacemos bien específico. Hay distintas facciones. Cuando digo facciones, porque hay agrupaciones, peñas de Boca. Los agresores sería una facción de la barra brava. ¿Se entiende? Los demás son grupos vinculados a Boca, lo que se llama peñas, ¿no? Claro. Del Club Atlético Boca Juniors y vecinos en general. Que son parte del Quienes club. fueron a romper, como se dice en la jerga, esa reunión de vecinos fueron los integrantes de esa facción vinculada a la barra brava, que terminó con estos dos heridos, Matías Cínica y Fernando Abal Medina, de 45 años, heridos e internados en esta agresión. Sí. Urgente, nos llama Luis Rusconi desde la comuna número 4 de la ciudad de Buenos Aires. Luis, estamos viendo imágenes, ¿no es cierto?, de las pericias que están realizando en estos momentos. Sí, así es, un operativo conjunto entre la Gendarmería Nacional y efectivos de la Policía Metropolitana, que ya trabajan hace algunas horas en el interior del lugar. Hace un rato vimos que llegaban algunos efectivos, veo por lo menos dos de ellos que están parados justo en la entrada, en la puerta, impidiendo el ingreso o la salida de cualquier persona, y en el interior todavía los peritos que siguen trabajando. Ustedes pueden ver allí en imágenes cómo quedó este lugar donde cerca de las 7:30 de la tarde se estaba llevando adelante esta reunión de manera consultiva para definir qué es lo que se iba a hacer con la supuesta ampliación de la cancha de Boca y con algunos de los predios linderos en la zona de Casa Amarilla. Bueno, así quedó, completamente desordenado. Algunas sillas que quedaron arrojadas encima de los escritorios. Ustedes van a poder ver algunas manchas de sangre también en el piso, una gran cantidad de sangre, por lo menos dispuesta en ese pasillo que ustedes pueden ver allí, que debe tener unos 6 o 7 metros de largo. Sí. Algo de ropa que también quedó tirada en el lugar, y el trabajo de los peritos que están señalando todavía en el suelo algunos sectores, algunas pruebas. Recién hace un rato los veíamos también sacar algunas fotografías. Ya entendemos que de un momento a otro seguramente van a concluir con estos trabajos y seguramente la escena va a quedar preservada por si tiene que ser luego revisada por el fiscal que interviene en la causa. Luis, a ver, nosotros estamos viendo las manchas de sangre que vos estás mostrando, ¿no es cierto?, en un lugar que está siendo preservado a los propósitos de la realización de las pericias correspondientes por parte de la policía científica que se encuentra en el lugar trabajando. Para nosotros tener una idea, digamos, de cuál es el sector de este salón del edificio público, porque pertenece desde ya como comuna al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se encontraban reunidos y donde sucedieron estos hechos. Bueno, te cuento, María Belén, de la entrada que está justo en la esquina de Perito Moreno y Centenera, deben ser unos 6 o 7 metros nada más para llegar al sector de los escritorios, donde generalmente se atienden los reclamos y los pedidos de la gente, ¿no?, que se acerca hasta aquí para realizar distintos tipos de gestiones o distintos tipos de trámites. Bueno, a partir de allí se había montado todo un sector, y ustedes pueden ver, hay unas cuantas sillas
que se encuentran completamente desordenadas, porque como nos contaba uno de los testigos, Carlos, hace un rato, después de la agresión, de la primera agresión en la que uno de los vecinos recibe un puntazo, se genera una serie de incidentes, empiezan a volar las sillas, empiezan a volar los golpes, y así quedó, fíjense, todo ese lugar. Y el pasillo que ustedes podían ver, allí donde está dispuesta toda la sangre en el piso, es un pasillo que sale a la izquierda si uno entra y ingresa al edificio por la puerta principal, y debe tener unos 6 o 7 metros de largo. Allí al fondo todavía hay unos gendarmes trabajando y es hasta donde alcanzamos a ver. Pero entiendo que hay otro grupo de gendarmes que está trabajando en otra zona, un poco más adentro, en este edificio. Seguramente dentro de un rato los vamos a poder ver salir, pero también están colaborando con los peritajes que, como te comentaba María Belén, ya empezaron hace algunas horas aquí en la Comuna 4. Desde ya, Paulo. Además de los peritajes que bien contaba nuestro compañero, está la Gendarmería, también la gente de la Policía Federal de la ciudad, están secuestrando cámaras de seguridad, tanto en el predio, buscando ver si registraron, como las cámaras de la ciudad en los alrededores de este predio, para ver cómo se desarrollaron los hechos, cómo se iniciaron y fundamentalmente cómo y hacia dónde escaparon esa decena de violentos barras que estuvieron en el lugar y que iniciaron y generaron semejante trifulca con heridos. Están secuestrando, ahí vemos en vivo, excelente nuestro compañero de trabajo, ¿no? Sí. Como está Desde escuchando ya. atento y buscando las cámaras de seguridad. Bueno, ahí está una de ellas. El sistema que graba esa cámara, que registra, está grabando, y en estos momentos están secuestrando estas cámaras de seguridad, estos registros, y además los operadores de las cámaras de seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya están notificados y están trabajando sobre el sistema que graba todas estas cámaras para después poder analizarlas y poder fundamentalmente identificar a los violentos. Esperemos que lo hagan rápido y que los puedan detener. Todavía, aclaramos, no hay detenidos, Desde ¿no? ya un centro de monitoreo, por supuesto, que tiene el Contralor en tiempo y forma, ¿no es cierto?, de las cámaras y lo que van registrando en cuanto al ingreso de todos aquellos que, por otra parte, estaban en un registro, reiteramos, en una planilla con nombre, apellido y documento. O sea, que los 300 que estaban allí sabían de la presencia de todos los concurrentes al Consejo para poder discutir en el marco de lo que era una reunión en este salón que vemos de un edificio público gubernamental que pertenece a la Comuna 4, el destino de lo que podía ser la cesión de terrenos para la ampliación de Casa Amarilla, Belén, y del Club La Copa. Un dato más. Los que están declarando ahora, son datos que me van llegando, hablan de una facción de la Barra Brava vinculada al oficialismo de Boca. Estamos hablando del oficialismo que acompaña al presidente de Boca, que es Angelici. Algunos de los barras que ingresaron y provocaron semejantes destrozos los conocen y los identifican o los identificarían con el oficialismo del Club Boca, como bien decís, directamente vinculado a Daniel Angelici. De allí es que recién el testimonio decía, es gente de Angelici, porque los identifican, claro, como con el oficialismo. Exactamente. ¿Sí? Sí, entonces, si bien, digamos, en el expediente, vos decías, Pablo, que no figura, digamos, la participación, la afiliación a algún partido político, entre ellos se conocen y saben, digamos, de qué facción son, más allá, ¿no es cierto?, de la vinculación con Barra Bravas o peñas dentro del propio club. Desde ya a partidos políticos sí responden al propio Angelici, que es el que pretende la ampliación del club, de la Casa Amarilla también, y como decía anteriormente, ¿no es cierto?, el estado en el que se encontraba también el terreno, en el caso de un superclásico entre Boca y River, hablaba a las claras también de una supuesta presión que querían mostrar porque decían cómo iba a estar el terreno de esa manera para jugar un partido de esa naturaleza. Pero más allá de eso, digamos, la identificación partidaria la tienen todos aquellos que se conocen, que si bien eran 300, dicen que 10 comenzaron la agresión y se sumaron otros 20 que también se encontraban presentes, o sea, una franca minoría, pero por supuesto uno de ellos con un arma blanca que le pega un puntazo a un joven llamado Matías, que de milagro salva su vida porque fue trasladado de manera urgente al Pela, donde en
estos momentos se encuentra en estado de observación, pero muy cerca de haber llegado a la arteria, la herida, de haber terminado con su vida. Matías Zínica es el herido, ¿no? Y el otro es Fernando Aval Medina. Sí. Que, te reitero, si me permitís, sí. El primer informe que reciben los instructores de Gendarmería y la Fiscalía de Pompeya que están interviniendo sobre Aval Medina, reitero, fuera de peligro, o sea, su vida no corre peligro, pero tiene lesiones importantes, escoriaciones en distintas partes del cuerpo, o sea, golpes, y traumatismo, hematoma frontal por traumatismo de cráneo y herida cortante. O sea, le rompieron la cara, rompieron la dice frente que le rompieron mal. Directamente todos los dientes Sí, de la sí, boca. por eso, Cuando le pegaron al principio se desmaya, cae y le sigue golpeando. Hematoma frontal por traumatismo de cráneo es un golpe muy violento, como decís, en la cara, en el frente, que le provoca toda una lesión muy completa. Y heridas cortantes. Sí. Le rompieron la cara de un palazo. No sé si de un palo o fierro, con lo que sea. Es lo que había trascendido. Sí, pero es con algo muy contundente, violento y en el rostro. Es una lesión importante. A uno de los presentes. Está en el hospital alemán fuera de peligro ahora. Por su medicina por prepaga, la cobertura médica. Primero fue al tiene. Pena y de ahí al alemán, en donde quedó internado. El que quedó internado en el alemán es el otro herido, Matías Zínica. En principio, herida punzo cortante de cuello. Eso es una puñalada en el cuello. Sí, ¿Está bien? Estamos recibiendo imágenes en directo desde donde ocurrieron los hechos. Este es el CGP número 4, la comuna del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esto ocurrió muy cerca de donde quizás vos, si vivís por ahí, realizás algún trámite, ¿no? Que tengas que hacer por la cercanía a tu domicilio particular. Allí estaban reunidos 300 personas, reiteramos, una supuesta patota de 10 que comienza entonces a agredir al resto, se suman otros 20 y los peritajes que están realizando estos momentos por parte de la policía científica que está preservando el lugar. Nosotros estamos transmitiendo en directo, estamos muy cerca de la puerta de ingreso. Hacemos una pausa y seguimos